Muy buenos días, qué gusto saludarlos. Mi nombre es Flor López, directora de la Escuela Registral. Bienvenidos a otra capacitación más del Registro General de la Propiedad. Hoy con el tema intervención del notario en el proceso catastral. Hoy tenemos un invitado especial del Registro de Información Catastral, que más adelante se los presentaré. Dice, como siempre es un privilegio estar con ustedes, así que recibamos un saludo de bienvenida del señor Registrador General de la Propiedad, licenciado José Miguel Gutiérrez Sansueto. Desde el despacho del Registro General de la Propiedad, recibe a cada uno de los participantes un cordial saludo y bienvenida a la actividad programada para este día. El Registro General de la Propiedad, como la institución que tiene a su cargo la actividad registral relacionada con la inscripción, anotación y cancelación de los actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles y muebles identificables, tiene el firme compromiso de velar porque en los servicios registrales se brindan y se garantice la seguridad registral y la certeza jurídica, así como el derecho de propiedad al amparo de la estricta observancia de los principios registrales. En este sentido, bajo mi gestión, el equipo del Registro General de la Propiedad se esfuerza cada día por implementar los proyectos de innovación tecnológica, modernización institucional, formación de capacidades orientadas a la mejora continua en la prestación de nuestros servicios, para que el quehacer registral sea más eficiente y efectivo para las necesidades de nuestros usuarios. Como parte de este proceso, se ha vuelto una imperiosa necesidad continuar con el programa de capacitaciones dirigida a abogados y notarios, procuradores jurídicos, estudiantes universitarios de la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales en las distintas universidades del país y cualquier usuario interesado, a efecto de facilitar la transferencia de un conocimiento especializado relativo a los procesos y criterios registrales, para coadyuvar en la construcción del derecho registral guatemalteco, bajo la premisa que estamos en la generación de pequeñas mejoras diarias que generen grandes resultados con el tiempo. Agradecemos su presencia en nuestra actividad que ha sido preparada especialmente para ustedes. Muchas gracias, señor registrador, como siempre, con su cordial saludo de bienvenida. Recuerden que 5 minutos antes de concluir la transmisión se estará compartiendo el enlace para que registren su participación. Asimismo, tenemos el espacio de preguntas y respuestas para que vayan haciendo sus anotaciones y las puedan inscribir. Bueno, sin más preámbulos, damos inicio con la conferencia de hoy. Nos acompaña, como les decía, un invitado muy especial, el licenciado Miguel Ángel Cifuentes Herrera. Es coordinador del Registro Público del Registro de Información Catastral. Es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. También tiene un posgrado de actualización en Derecho Notarial y Registral y además es docente universitario. Así que, licenciado, le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, bienvenidos. Pues, primero que nada, quiero agradecer pues tanto a las autoridades del Registro de Información Catastral como a las autoridades del Registro de la Propiedad por permitir estos espacios de academia que son muy enriquecedores para las personas que intervenimos en el mercado inmobiliario y pues en esta ocasión especialmente para los notarios del país. Así que muchas gracias, licenciada, ¿verdad?, por abrir las puertas de la Escuela de Estudios Registrales para estos espacios de academia. Pues el día de hoy vamos a tener la oportunidad de poder conversar acerca de la intervención del notario en el proceso catastral.
En la charla anterior tuvimos la oportunidad de platicar sobre el proceso catastral y la incidencia que éste tiene. Y remembrando un poquito, pues, el tema del proceso catastral, pues como lo vimos, el objetivo de la ley del RIC es establecer, mantener y actualizar el catastro nacional, ¿verdad? Según lo presupuestado en la ley y su reglamento. Este proceso se va a llevar a cabo en 3 grandes fases, como lo establece el artículo 31 del reglamento de la ley. En la fase previa o la de investigación registral, en la fase de establecimiento catastral y en la fase de mantenimiento. Es importante para los notarios y para el público en general entender estas 3 fases, porque entendiéndolas vamos a poder saber qué es lo que debemos hacer al momento de querer disponer tanto como usuarios de un bien inmueble en una zona en proceso catastral como como asesores técnicos o legales que debemos de pedir o asesorar a nuestros clientes para que este negocio jurídico pues sea perfecto y pues quede la información actualizada. Creo que al final del día, como notarios, les puedo decir que el hecho de poder hacer una transacción inmobiliaria en una zona declarada en proceso catastral, pues nos da la tranquilidad de saber que estamos apegados, ¿verdad?, a un principio de veracidad registral. Y esto es que al estar en una zona en la que se está analizando no solo el bien que nosotros queremos disponer, sino que hay un análisis previo de todo el municipio, pues esto nos permite tener mayor certeza o conocimiento de la realidad jurídica y física del territorio, lo que trae consigo que en estos lugares, pues las inscripciones registrales estén más apegadas a la realidad, buscando pues cumplir con el principio de veracidad registral. Los derechos de propiedad descansan en el registro de la propiedad, ¿verdad?, para su publicitación y para que sea efectivo ese principio erga omnes. Sin embargo, es importante que esas inscripciones registrales obedezcan o peguen al tema registral o al tema real, ¿verdad? Y entonces, pues en ese orden de ideas, vamos a ver un poquito del contenido de lo que vamos a estar platicando el día de hoy dentro de la intervención del notario en el proceso catastral. Bueno, el día de hoy vamos a platicar de estos grandes temas. Vamos a iniciar pues platicando respecto de la asistencia técnico-legal que las personas pueden solicitar o tener o contratar dentro del proceso catastral, y para nosotros como profesionales del derecho y como notarios es importante conocer este proceso catastral para poder asesorar de forma adecuada a nuestros clientes. Por otro lado, también vamos a ver que dentro del proceso catastral, pues al tratar de hacer este análisis de la realidad jurídica con la realidad física, van a surgir algunas controversias, las cuales pues ya la ley, el decreto 41/2005, pues va a tener consigo un proceso conciliatorio para poder lograr limar esas controversias que surjan en el proceso catastral. Por otro lado, también dentro del proceso catastral, al finalizar el análisis jurídico de un predio, se va a emitir la declaratoria de predio catastrado. Con la declaratoria de predio catastrado se va a notificar tanto a los titulares catastrales como registrales y va a existir una oportunidad dentro de un procedimiento que se denomina revisión técnica, que está contenido en la ley del RIC entre los artículos 54 al 57, que nos va a permitir poder hacer ver al registro de información catastral como usuarios o interesados si nosotros no estamos de acuerdo con la resolución administrativa y el por qué, pudiendo en este caso el registro de información catastral pues confirmar la resolución o modificarla, ¿verdad? También vamos a platicar un poquito del tema de titulación especial y registro. Este es un proceso
de usucapión administrativa que la ley del registro de información catastral contempla a partir de su artículo 68, y es un proceso muy noble porque, como vamos a ver, pues dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco también tenemos otro procedimiento de prescripción adquisitiva con el objeto que pues las posesiones se puedan convertir en propiedad, ¿verdad? Primero en posesiones inscritas y después en propiedad, pero pues con algunas diferencias que las vamos a estar platicando también el día de hoy. Y por el otro lado, pues ya la parte fuerte de esta charla es ver el protocolo de cómo los notarios deben de intervenir o deben de actuar cuando están disponiendo o están interviniendo en la compraventa o transmisión de una propiedad o posesión de forma total o infracción, ¿verdad? En una zona declarada en proceso catastral. Conocer estos procedimientos pues nos va a dar bastante claridad de cómo poder abordarlos de la mejor manera y conocer también las herramientas de consulta, tanto de la información registral como de la información catastral, ¿verdad? Nosotros sabemos que cuando, por ejemplo, vamos a, como notarios a intervenir, por ejemplo, en una compra-venta de un bien inmueble, pues la persona puede acreditar su derecho de propiedad con el testimonio inscrito en el registro de la propiedad. Sin embargo, pues esta información pudo haber variado y nosotros hoy como notarios tenemos desde nuestra notaría la oportunidad de tener herramientas electrónicas y a distancia, tanto para consultar la información en el registro de la propiedad como en el registro de información catastral a efecto de poder brindar pues esa función asesora, modeladora y por supuesto autenticadora y convalidadora para poder celebrar un negocio jurídico perfecto, inscribible y que le dé certeza jurídica a las partes. Vamos a empezar con el tema de la asistencia legal. El artículo 27 de la ley establece que durante el proceso catastral las personas tienen el derecho de poderse acompañar por asesores técnicos o jurídicos que consideren convenientes. Y esto es importante porque muchas veces, pues, las personas, ¿verdad? En tema de propiedad, únicamente se quedan con la tranquilidad de saber que tienen inscrito su derecho en el registro o que tienen su documento que acredita su posesión, lo guardan en un lugar donde no lo vuelven a ver nunca y creen que con eso pues ya todo está listo, ¿verdad? O todo está resuelto. Sin embargo, pues es conveniente que las personas que tengan propiedades o posesiones en zonas declaradas en proceso catastral, pues acudan con su notario de confianza a verificar cómo está el estatus de su predio, ¿verdad? O de su propiedad, a efecto de poder ver que todo esté en orden y si algo no estuviese bien, poder buscar las herramientas para regularizar, ¿verdad? Entonces, pues es un derecho de las personas poderse acompañar de profesionales legales como de profesionales técnicos. Cuando hablamos de técnicos, no estamos hablando de una jerarquización como decir técnico porque no es profesional, sino nos referimos al área técnica porque en el proceso catastral, donde vamos a contrastar la realidad jurídica de las inscripciones registrales versus la realidad física de nuestros territorios, pues es importante tomar en cuenta que tenemos que trabajar de forma amalgamada y conjunta dos profesiones distintas. Por un lado, la parte notarial legal, ¿verdad? Que pues la puede prestar un notario y abogado, y por el otro lado, en la parte técnica, que en este caso, pues tendría que ser un agrimensor. Para los que no saben, pues les comento que para poder intervenir en la parte técnica del proceso catastral, además de ser una persona con el título facultativo universitario
para poder intervenir en el tema de la agrimersura, en la medición de tierras, en la topografía, en la geodesia. Es importante hacer ver que para poder intervenir o para poder tener actuaciones dentro del proceso catastral, estos profesionales deben de estar inscritos como profesionales agrimersores en el registro correspondiente de profesionales agrimersores del registro de información catastral. Este es un registro en el que, pues, los profesionales deben de cumplir algunos requisitos legales, ¿verdad? Académicos para poderse inscribir como tal, y también, pues, tienen un pago de, de matrícula, ¿verdad? De forma anual para poderse mantener vigentes y poder firmar planos que van a surgir efectos en zonas declaradas en proceso catastral. La importancia de tener a un profesional con estos estudios es que conoce el proceso catastral, ya que el mismo, pues, es bastante complejo, y tenemos la bondad de tener profesionales especializados que nos pueden apoyar en esta parte. Entonces, para los notarios es importante, cuando vayan a intervenir en una zona en proceso catastral, pues tener ya a un agrimersor de confianza, ¿verdad? Que los ayude a poder asesorar de forma correcta a sus clientes. Y entonces, pues la intervención básicamente de los profesionales va a ser desde que una persona tiene un inmueble en una zona declarada en proceso catastral hasta, pues, las operaciones de mantenimiento, ¿verdad? Posterior al haberse catastrado. Vamos a hablar del proceso de solución conciliatoria. Dentro del proceso catastral, como lo vimos en su momento, pues nosotros tenemos una fase después de que ya se ha declarado la zona en proceso, que es la de levantamiento de la información catastral, que esto consiste en que personal tercerizado o del RIC va a ir predio por predio, casa por casa, en un determinado municipio, a hacer el levantamiento catastral, y esto consiste en poder tomar con equipos técnicos los puntos de cada inmueble, es decir, poder ir a tomar la realidad de este inmueble, llegar a la casa de una persona, entrevistarlo, preguntarle de quién es, con qué acredita su propiedad, con qué acredita su posesión, de quién la compró, desde hace cuánto lo tiene, y pedirle que por favor nos enseñen, pues, los mojones y linderos de sus propiedades. Derivado de esto, pues nosotros le vamos a entregar una constancia de predio censado, y a partir de ahí, pues le vamos a entregar ya un código de clasificación catastral, el cual pues le va a continuar sirviendo a lo largo del proceso catastral. Sin embargo, desde el momento en que se está haciendo el levantamiento catastral, puede ser que ya exista alguna controversia con algún colindante. Es decir, que desde el momento en que llegamos a entrevistar a las personas, ya hay un conflicto en el que las personas aducen unas con otras que tienen que alguna parte de su territorio o de su propiedad está siendo ocupada por el vecino, ¿verdad? Y es algo que se hace ver en una acta de verificación de mojones y linderos, que posteriormente nos va a dar el pie para un proceso conciliatorio dentro de la ley del RIC. El proceso en el que nosotros podríamos hacer ver inconformidades en el proceso catastral inicia desde que se hace la verificación de mojones y linderos o el proceso de levantamiento hasta la exposición pública, que, como lo platicamos en la charla anterior, es un momento en el cual el registro de información catastral, de forma pormenorizada, le va a hacer saber a la población con al menos 8 días antes de este evento y el día del evento. Lo que va a hacer es enseñarle su predio en un territorio continuo, en un mapa continuo, y le va a explicar cómo está frente a varias situaciones, como área, vinculación con fincas o no al registro de la propiedad, quiénes son los titulares registrales de esas fincas, cómo está su configuración frente a lo que tiene físicamente con lo que tiene inscrito, ¿verdad? Si está
en finca de alguien más, si está en su propia finca, etcétera. Va a poder ver algunas situaciones de estas. Y dentro de las cosas que va a poder apreciar también es cómo se concibe ese predio frente a sus colindantes. Y esto va a permitir ver, en todo caso, pues que si la persona dice, no, mire, este punto no va aquí, va más allá y se está metiendo ya al territorio que alguien más dijo que era de él, pues entonces vamos a tener que hacer, pues, ver esto en el acta de inconformidad, ¿verdad? Y que esto va a abrir o va a dar paso a un proceso conciliatorio. Para lo cual, con base en el artículo 41, el RIC citará a las partes involucradas para proponerles una solución conciliatoria, pudiendo solicitar la intervención de instituciones o autoridades comunitarias que sirvan de mediadores o amigables componedores para tal efecto. Si transcurridos 60 días no se llega a ningún acuerdo, el RIC continuará hacia la siguiente fase, que sería el análisis jurídico. Quiere decir que el proceso conciliatorio que realiza el RIC es desde que existe un acta de verificación de mojones y linderos en el proceso de levantamiento hasta la exposición pública, porque agotada la exposición pública se concluye el análisis catastral y se pasa al análisis jurídico. En el análisis jurídico, el analista jurídico, que es un abogado y notario, hará ver la circunstancia que dentro de ese predio o predios existe pretensión de alguien más total o parcial. Bueno, entonces vamos a proceder en este momento a poder ver muy rápido el proceso de la solución conciliatoria. Esto normalmente se da después de la exposición pública. El RIC va a citar a las partes a la dirección municipal, para poderles exponer el caso y poder enseñar qué es lo que hay técnicamente. Vamos a partir que básicamente podría haber conflicto entre particulares o que intervienen fincas nacionales, municipales, comunidades indígenas o campesinas. Cuando son particulares, pues normalmente se les va a llamar para que puedan hacerse acompañar de sus técnicos, de sus asesores técnicos o legales, ¿verdad? Para que les den acompañamiento en este proceso. Cuando tenemos fincas nacionales, municipales, comunitarias, indígenas o campesinas, pues vamos a solicitar la colaboración de la COPADE, de las municipalidades, de observadores de la Procuraduría de los Derechos Humanos y también de líderes comunitarios, ¿verdad? O líderes ancestrales que puedan servir como amigables componentes. La actividad se va a llevar a cabo en la dirección municipal, se va a exponer la situación respecto al sujeto y al objeto, es decir, cómo se encuentra la situación de titularidad, de legitimidad, de propiedad frente a finca, propiedad frente a predio, ¿verdad? Y cómo se encuentra configurada el área, si hay respaldo registral o no, poder explicar este tipo de situaciones. Y también se va a dar oportunidad a ser escuchadas a las partes como a sus personas que los asesoren con el objeto de poder lograr una conciliación. Pueden pasar dos situaciones. La primera, si se concilia, entonces se va a elaborar un acta administrativa de actualización de la información gráfica y se continuará el proceso catastral. Si no se logra conciliar, se elaborará igual un acta administrativa en la que se les invitará a las personas a que si se pueden poner de acuerdo más adelante, pues lo puedan hacer ver y lo puedan comunicar al RIC para que el RIC haga la actualización de la información gráfica. Y en todo caso, si no se ponen de acuerdo, pues el RIC no tiene la potestad de poder decidir como institución a quién le asiste el derecho, ni tampoco poder valorar qué vale más, si una inscripción registral, si una declaración jurada de una posesión, si, qué sé yo, cualquier documento que se pueda presentar,
El RIC lo único que puede hacer es proponer amigables soluciones y poder informar o poderle transmitir a la gente de forma técnica lo que se ha encontrado en campo y lo que se ha encontrado jurídicamente. Pero si las partes no se ponen de acuerdo, pues el camino es camino judicial y tendrán que acudir al órgano jurisdiccional competente para que pueda dilucidar a quién le asiste el derecho. Este sería el proceso de conciliación por parte de RIC. Ahora vamos a hablar del proceso de revisión técnica. El proceso de revisión técnica se encuentra regulado en la ley del RIC entre el artículo 54 al artículo 57 de la ley, y la solicitud de revisión técnica del proceso catastral procede cuando el titular catastral o titular registral o persona que se considere interesada no esté conforme con los resultados que sirvieron de base para emitir la declaratoria de predio catastrado regular o irregular. Fíjense ustedes que resulta que hay veces que hay personas que dentro del proceso catastral no comparecen ni como titular registral ni como titular catastral, pero advierten que de alguna manera su derecho está siendo afectado. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando se está ubicando un predio de una finca en un lugar inequívoco, o equívoco más bien, y pues se da cuenta el dueño del inmueble y dice, no, miren, señores, esto está mal, y entonces puede también intervenir y presentar su revisión técnica. Lo que tenemos que tener cuidado con la revisión técnica es que no lo debemos de confundir con un recurso. La revisión técnica es un procedimiento, ¿verdad? Pues lo pudiéramos comparar con un remedio procesal, ¿verdad? Que va a ser un procedimiento de verificación dentro del propio procedimiento catastral. ¿Cuál es el momento de la revisión técnica? Vimos que agotado el análisis catastral, va a iniciar el análisis jurídico. En el análisis jurídico, el abogado va a hacer el proyecto declaratorio, elevar la condición jurídica al predio de catastrado regular o irregular y se va a externalizar. Una vez externalizado esta resolución administrativa, pues las personas tendrán 30 días hábiles para poder hacer ver su inconformidad en caso existiese, ¿verdad? Entonces, para esto van a plantear ante la dirección municipal un proceso de revisión técnica, lo cual se puede hacer en el momento en que se recibe la notificación de la declaratoria de predio catastrado o posterior dentro del plazo antes establecido, y pues lo van a poder hacer de forma verbal o forma escrita, y pues el registro de información catastral a través de la dirección municipal, pues el director municipal por sí mismo o por el equipo que él designe va a llevar este procedimiento en el cual pues incluso pueden haber visitas de campo, ¿verdad? Valoración y presentación de documentos, y posteriormente pues la dirección municipal emitirá resolución confirmando la declaratoria de predio catastrado o modificando la misma. Entonces, pues el periodo o ventana de tiempo en la que se puede usar la revisión técnica del proceso catastral es entre la externalización y la firmeza del predio, que es un plazo de 30 días hábiles. Ahora vamos a platicar un poquito del proceso de titulación especial y registro. El proceso de titulación especial y registro, pues lo vamos a encontrar definido en el artículo 68 de la ley del RIC, y va a establecer que se declara de interés nacional la titulación y registro de aquellos predios que luego del análisis jurídico tengan como única irregularidad la de no estar inscritos en el registro de la propiedad. Se exceptúa de este proceso el territorio del departamento del Petén, la franja transversal del norte y los bienes inmuebles situados dentro de las reservas del Estado, dentro de las áreas protegidas y los excesos de las propiedades rurales y urbanas. La regulación para la titulación especial y registro la vamos a encontrar en 3 cuerpos normativos distintos. Lo vamos a encontrar en la ley del RIC, en el decreto 41/2005, lo vamos a encontrar en los artículos del 68 al 73, en el reglamento de la ley,
entre el artículo 71 al 75 y en el Manual de Normas Técnicas y Procedimientos Catastrales en la guía G34, Guía de Titulación Especial y Registro. Ahora bien, aquí es importante pues hacer ver que dentro del proceso catastral la normativa o la jerarquización de la normativa catastral va de la siguiente manera. Nosotros tenemos un decreto que es una ley ordinaria, que es el decreto 41/2005, ¿verdad? Aprobado por el Congreso. Tenemos un reglamento de la ley que operativiza o más bien sí operativiza la ley del RIC, ¿verdad? Y tenemos también dentro del propio reglamento, pues un documento que se denomina Manual de Normas Técnicas y Procedimientos Catastrales. Esto lo podemos encontrar en el artículo 31 del reglamento de la ley y pues va a expresar que todas las operaciones del registro de información catastral se van a desarrollar a través de las guías comprendidas en este manual, las cuales pues son atribución específica del Consejo Directivo del RIC, ser aprobadas, modificadas, ¿verdad? Las mismas. Vamos a ver un poquito el proceso de titulación especial y registro. Como vimos, para poder ser candidato al proceso de titulación especial y registro, nuestro predio debe de ser declarado irregular, con la única irregularidad de no estar inscrito en el registro de la propiedad. Para poder ser candidato a este proceso de titulación especial y registro, pues esa posesión que tienen nuestros titulares catastrales deben de cumplir expresamente con lo establecido en el artículo 620 del Código Civil respecto a que deben de estar fundada en justo título, adquirida de buena fe, de manera continua, pública, pacífica y por el plazo de 10 años señalados por la ley. Una vez cumpla con estos requisitos y no se encuentre en ninguna de las excepciones que platicamos antes, es decir, que no esté en el área del Petén, que no esté en la franja transversal del norte, que no esté en área protegida y que no sea exceso de una finca rústica o urbana, pues va a poder optar a este proceso de titulación. Para lo cual, el registro de información catastral va a ser un llamamiento masivo en el que va a decir, bueno, municipio tal, ya hemos terminado el proceso catastral en el mismo y ahora vamos a hacer un proceso de regularización para las personas que quieran apegarse al mismo. Quienes estén interesados deben de conformar su expediente. El expediente se debe conformar con base a lo establecido en el artículo 70 de la ley, dentro de los cuales, pues, una de las requisitos va a ser tener, pues, el aval de la municipalidad o del juez de asuntos municipales para poder hacer ver en una declaración jurada, pues, los extremos antes manifestados respecto del artículo 620. Una vez conformados los expedientes, pues el RIC va a hacer una publicación en el diario oficial, haciendo ver que se está llevando este proceso masivo de titulación especial y registro, y haciendo ver quiénes son las personas solicitantes de este proceso y pues el código de clasificación catastral. De no haber oposición, el RIC, con base en el artículo 72, va a emitir una resolución favorable. Esta resolución es muy importante porque en realidad lo que va a convertirse esta resolución es en el título inscribible en el registro de la propiedad. Posteriormente, al haber emitido la resolución favorable, pues lo va a comunicar a los titulares en un plazo de 15 días, con base también a lo establecido en el artículo 72, en el que le va a hacer ver, pues, que se emitió resolución favorable frente a su solicitud de titulación especial y registro. Una vez se haya cobrado la firmeza por parte de los usuarios,
la dirección municipal va a trasladar los expedientes a el registro público del RIC. Allí se van a verificar pues que cumplan todos los requisitos para poder ser inscribibles en el registro de la propiedad, es decir, que tengan su duplicado, que traigan su plano, que traigan su resolución, que todo esté correcto. Se va a hacer una revisión por parte del registro público y si los documentos cumplen con todos los requisitos, pues se entregarán o presentarán en forma física al registro de propiedad. De lo contrario, pues se le solicitará a la dirección municipal que subsane alguna situación que se haya observado que deba ser subsanada y posteriormente ingresarlos al registro de la propiedad. El registro de la propiedad procederá a hacer la inscripción de la resolución administrativa y procede en ese momento a hacer la inscripción de la legítima posesión. Posteriormente de haber hecho ese procedimiento con base al artículo 47 de la ley del registro de información catastral, pues en virtud de hacer una inscripción en una finca nueva en el registro de la propiedad, notificará al RIC. Y el RIC en su momento tendrá la oportunidad de poder asociar esta finca nueva al código catastral que ya se tenía, ¿verdad? Entonces ahí ya se va a hacer una operación de mantenimiento a efecto de que quede vinculado tanto la superficie que fue objeto o está siendo objeto de titulación especial y registro con la finca que está creando el registro de la propiedad. Y una de las cosas pues muy nobles o muy importantes que tiene este proceso de titulación especial y registro es que el plazo para la usucapión o la prescripción positiva o adquisitiva de la tierra va a ser únicamente de 5 años y no de 10 años como lo es en el proceso de titulación especial. Pues yo sé que este procedimiento de titulación especial y registro es un proceso que la verdad genera bastantes dudas y pues he preparado un pequeño cuadro para que conversemos al respecto de las diferencias que se tienen con el proceso de titulación especial. Para empezar, el proceso de titulación supletoria es un proceso judicial, es un proceso individual, es decir, cada persona ingresa su propia solicitud, mientras que el proceso de titulación especial es un proceso masivo, ¿verdad? Y es un proceso administrativo. Por otro lado, en la titulación supletoria, pues en todo caso, al finalizar el expediente, al finalizar el proceso, pues la resolución será únicamente hacia el solicitante, mientras que en la titulación especial y registro, el beneficiario va a ser tanto el titular catastral solicitante como su beneficiario se lo tuviere. La ley del registro de información catastral establece que en los casos en que los titulares catastrales deseen apegarse a este proceso y tengan cónyuge o conviviente, la resolución deberá salir a nombre de los dos. Es decir, que si solo era titular catastral, por ejemplo, Miguel Cifuentes, pues al momento de apegarme al proceso de titulación especial y registro, la resolución que emita el RIC saldrá a favor, no solo de mi persona, sino también la de mi cónyuge, ¿verdad? O mi esposa. Por otro lado, pues la normativa legal para la titulación supletoria, pues tenemos el decreto 4979 y el Código Civil, y por parte de la normativa del Registro de Información Catastral tenemos el decreto 41/2005, el reglamento de la ley, la guía G34 y también el Código Civil. El plazo para solicitar la inscripción de propiedad en una titulación supletoria es después de los 10 años. En el tema de la titulación especial y registro es posterior a los 5 años. ¿A quién le aplica? Pues la titulación supletoria a cualquier posesión del territorio nacional que cumpla con lo establecido en el artículo 620 del Código Civil, ¿verdad? Que hemos platicado previamente, y por parte de la titulación especial y registro, pues va a ser para, primero, predios en zonas declaradas en proceso catastral, que su única irregularidad sea la de no estar inscritos en el registro de la propiedad y cumpla con lo establecido en el artículo 620 del Código Civil.
En el proceso de titulación supletoria, sí hay audiencia a PGN. En el de titulación especial, no. El impulso en el tema de la titulación supletoria es de parte, es decir, pues normalmente las personas tienen que contratar a su abogado, ¿verdad? Para que también esté dándole seguimiento, que camine el proceso en los juzgados y en las diferentes actuaciones que va a tener en la MUNI, ¿verdad? En la Procuraduría General de la Nación, mientras que en el tema de la titulación especial y registro, el RIC de oficio, pues una vez iniciado el proceso, se encarga de darle seguimiento hasta que el proceso quede totalmente finalizado o inscrito. En el acompañamiento profesional, en la titulación supletoria, sí va a ser necesario o casi obligatorio, pues si las personas no tienen los planos elaborados por un profesional, pues no van a poder demostrar la geometría del predio o de la finca. Igual, pues para poder hacer el memorial en el que se solicita la inscripción, pues debe ser auxiliado por abogado y notario. Mientras que la titulación especial de registro es opcional, es decir, las personas van a utilizar en la parte técnica la información proporcionada por el RIC y en la parte jurídica, pues todos los documentos básicamente van a ser elaborados por la propia dirección municipal. En el tema de honorarios frente a la inscripción registral, la titulación supletoria sí genera honorarios, mientras que la titulación especial es gratuita. Dentro de las limitaciones para poder realizar la titulación supletoria está que no se puede hacer para extranjeros, según el artículo 2, ¿verdad? Solo para guatemaltecos naturales. Va a haber limitación de área hasta una caballería. No puede hacerse en la franja transversal del norte y en zonas de desarrollo agrario, en reservas del Estado, en excesos, o una misma persona titular terrenos colindantes, ¿verdad? Como lo podemos ver en el artículo 4, ¿verdad? De la ley de titulación supletoria. Por el lado de las limitaciones frente a la titulación especial, se limita, no hay límite de extensión, es decir, no importa cuánto mida la propiedad. El predio no debe estar ubicado en Petén, en la franja transversal del norte, en las reservas del Estado, áreas protegidas o excesos de las propiedades urbanas y rurales, y el polígono en zonas declaradas en procesos catastrales o polígonos cerrados, ¿verdad? Estas son las limitaciones que vamos a encontrar nosotros frente al tema de titulación especial y registro. Y pues una de las preguntas que muchos colegas nos hacen es si un proceso es excluyente del otro. Y no. Si una persona está en una zona declarada en proceso catastral y desea no hacerlo a través de titulación especial, sino a través de titulación supletoria, puede iniciar el proceso de titulación supletoria fácilmente. Lo único, pues, es de tomar en cuenta que en la actualidad la mayoría de judicaturas de primera instancia que llevan a cabo estas diligencias de titulación especial, de titulación supletoria, van a solicitar reporte al registro de información catastral para verificar que en el área a titular no exista finca, ¿verdad? Y no generar con esto una sobreposición de finca titulada frente a una finca que ya existía previamente. Vamos a ver un ejemplo de titulación especial de registro. Los documentos que van a integrar esta resolución va a ser la resolución, el plano certificado, la certificación de la resolución y la inscripción del registro de la propiedad. Del lado izquierdo podemos ver la resolución administrativa del RIC, que es el título inscribible, y por el otro lado vamos a poder ver la inscripción ya en el registro de la propiedad. Como podemos ver, acá vamos a observar que en el considerando de la resolución de RIC, pues el interesado es el señor Felicito Ramos. Y cuando miramos ya la parte resolutiva
vamos a ver que además de don Felicito, también su cónyuge, la señora Gloria, ha salido beneficiada para el tema de la resolución o título inscribible. Y en el registro de la propiedad vamos a ver cómo se inscribe a favor de Felicito Ramos y su señora o su cónyuge, la señora Gloria Nájera, ¿verdad? Entonces, pues es un proceso bastante noble. Ahora pues vamos a pasar a la guía de pasos que los notarios deben de observar cuando van a intervenir en una transacción en una zona en proceso catastral. Los pasos básicos serían los siguientes. 1, verificar si es una zona en proceso catastral. 2, el tipo de transmisión que se pretende hacer, ¿sí? Si es de propiedad, si es de posesión, si es total o es de una fracción. Verificar la información catastral y registral y comparar la misma, ¿verdad? Para entender la situación entre sujetos catastrales y registrales, si hubiese discrepancia y si hubiese también discrepancia entre la geometría, área, ubicación, entre la información registral y la información catastral. La normativa legal aplicable al instrumento público que el notario va a realizar y por el otro lado, las inscripciones en los registros correspondientes. Vamos al paso 1. El primer paso, como les decía, es verificar si nos encontramos en algunas de estas zonas que están coloreadas, que son las zonas declaradas en proceso catastral. Actualmente el RIC tiene declaradas 68 zonas en proceso catastral, sin embargo, por el tamaño de los municipios, ¿verdad? Declarados en proceso catastral, pues es más del 52% del territorio nacional. Es decir, que aunque son solo 68 zonas, pues es mucho en extensión lo que está declarado en proceso catastral y esta información vamos a verla más adelante en donde la podemos corroborar. Tipo de transmisión. Pues es bien sabido que nosotros como notarios muchas veces somos requeridos para la transmisión de propiedad, pero también lo es que a veces somos requeridos para transmisiones de posesión. Y pues vamos a tener también que verificar si lo que nos están pidiendo es la transmisión total de una propiedad o de una posesión o de una fracción de estas. Normalmente a los otros lo que nos viene a decir un cliente es, miren, fíjese que me venden un terreno, me venden un lote, quiero desmembrar mi terrenito, quiero desmembrar mi lote y realmente pues ya va a ser la función asesora del notario poder identificar qué tipo de derecho es el que está o en el que va a intervenir y poder verificar qué es, cuál es la información registral y catastral de esta superficie, ¿verdad? Bueno, para esto es importante que el notario identifique tanto el folio real de la finca sujeta a este proceso como el código de clasificación catastral del predio correspondiente. Vamos a ver qué es lo que tenemos que verificar. Si la transmisión es total, en propiedad, verificar la legitimación de los solicitantes y la condición de la finca en el registro de la propiedad. Es decir, el notario tendrá que verificar que la persona que va a disponer del derecho de propiedad, pues sea la última persona o el titular del derecho para poderlo hacer en el registro de la propiedad, ver si hay alguna limitación, si hay algún gravamen, ver también si pues existe algún derecho preferente para poder adquirir la propiedad, por ejemplo, si dieron derecho de tanteo en ese bien que se va a transmitir. Por otro lado, si es posesión, verificar
La legitimación del solicitante y la condición del predio en el registro de información catastral. Esto significa que cuando nosotros vamos a hacer una compraventa de posesión en una zona declarada en proceso catastral, el notario debe de acudir a la fuente de información del proceso catastral para verificar, según el proceso catastral, quién es la persona que se encuentra físicamente en ese territorio para poderlo transmitir. Recordemos que dentro de los requisitos para poder tener calidad de posesionario es que debe de ser de forma pública, pacífica, ininterrumpida, ¿verdad? Y por el plazo establecido en la ley. Entonces es importante verificar si efectivamente cuando el RIC pasó, esa persona se encontraba en esta condición dentro de este territorio. Hago una aclaración. A pesar de que nosotros vayamos a hacer una transmisión total de propiedad y que para ese caso no exista verificación por parte de RIC, sino únicamente se va con un notario y el notario hace, por ejemplo, la compraventa de un derecho de propiedad en el que pasa la finca a fulano, como se encuentra inscrita en el registro de la propiedad, ¿verdad? Con sus áreas, medidas y colindancias que le constan en su inscripción. También lo es que debe o debería de verificar catastralmente esa finca, a qué predios está asociados y si la finca está ubicada en el lugar que le están diciendo al comprador que se encuentra ubicada, ¿verdad? Porque de otra manera podría ser que incluso el notario estuviera interviniendo en la compraventa de una finca que posteriormente sea declarada inubicada por parte del RIC. Es decir, que aunque tenga inscripción registral y tenga tracto, es técnicamente imposible poderla ubicar en determinado territorio. Si la transmisión es de una fracción, el notario deberá auxiliarse de un profesional agrimensor autorizado por el RIC. Esto es importantísimo, ustedes. El notario que va a intervenir en zona de proceso catastral debe de estar asesorado siempre por un profesional agrimensor autorizado por RIC. Porque de otra manera, pues puede hacer que haga caer o lo hagan caer en error a él o a las personas que están requiriendo sus servicios. La transmisión de una fracción, sin importar si es en propiedad o en posesión, además de verificar la legitimación del interesado o interesados, deberá contar con la aprobación de plano por parte del Registro de Información Catastral, sin perjuicio de contar con la autorización municipal en los casos que correspondan. Es decir, si vamos a fraccionar en una zona declarada en proceso catastral, sin importar si es propiedad o es posesión, el RIC va a tener que dar un plano aprobado y ese plano lo tiene o solo lo puede emitir un profesional agrimensor, ¿sí? Y pues esto es sin perjuicio de tener que contar con autorización municipal cuando corresponda, ¿sí? El proceso de aprobación de planos lo vamos a ver en un momentito de forma muy sucinta. Nosotros tenemos varias herramientas de consulta. Por parte del Registro de Información Catastral tenemos la consulta a distancia, tenemos las consultas electrónicas y tenemos las certificaciones del historial completo de la finca o de la última inscripción para poder validar quién es la última, cuál es la última inscripción y el estatus de la finca. Por parte del Registro de Información Catastral, pues vamos a poder hacer varias consultas. La consulta más básica es poder accesar a la página del RIC y ingresar al geoportal, en el cual vamos a poder ver información limitada del predio. Por otra parte, también el RIC cuenta con un portal de productos y servicios catastrales, el cual en su módulo de consulta electrónica, los usuarios, los agrimensores y los notarios pueden registrarse y comprar consultas, ¿verdad? Electrónicas que al utilizarlas van a poder accesar a la base de datos del RIC y poder verificar alguna información de relevante importancia para la transacción que van a realizar. Y por otro lado, pues también se pueden abocar a las direcciones municipales y a las ventanillas
de atención al usuario a efecto de poder ser orientados respecto a la fase del proceso catastral en la que se encuentra el predio, verificar si hay o no levantamiento catastral, verificar si el predio se encuentra en proceso catastral o catastrado y poder saber cuál es la ruta a seguir para el negocio jurídico que en su momento se quiera realizar. Y por otro lado, podrán también adquirir planos certificados para poder conocer la geometría y área y ubicación de un polígono o de un inmueble, y también podrán comprar certificado catastral si el predio ha sido catastrado, en el que además de ver la información que antes expresé, también van a poder conocer la situación o vinculación que existe entre ese territorio, ese polígono, con la inscripción o inscripciones registrales correspondientes. Esto es un temita que vamos a pasar muy rápido porque quizás es de mayor importancia para los profesionales agrimensores. El RIC puede extender aprobación de plano en 3 casos. En zonas declaradas en proceso catastral sin levantamiento, es decir, se declaró la zona, pero el RIC todavía no ha hecho el barrido, no ha hecho la poligonación o el levantamiento de cada uno de los predios. Zonas en proceso catastral con levantamiento, pero sin declaratoria de predio catastrado, es decir, que el predio va en proceso, o zonas en proceso catastral o catastradas, donde el predio ya está en registro público con resolución administrativa firme y notificado o inscrito en el registro de la propiedad. En estos casos, pues van a necesitar de acompañarse de un profesional agrimensor y él les va a poder asesorar qué producto catastral deben de comprar para previamente poder él hacer el plano con base en la normativa técnica catastral y posteriormente ingresarlo para su autorización al RIC. En zonas donde no hay levantamiento, el agrimensor hace el plano y lo presenta de una vez. En las zonas donde ya hay levantamiento, se compra un plano certificado, y en las zonas donde ya hay declaratoria de predio catastrado, debe de comprar certificado catastral. Y este documento debe de guardar relación con el documento que él pretende ingresar para su inscripción. El geoportal del RIC, pues como les dije, se encuentra en la página. Aquí les comparto el link. Y en este geoportal nosotros vamos a tener básicamente 3 formas de poder hacer la consulta. Uno, vamos a poder poner una coordenada para podernos situar en el lugar donde se encuentra el inmueble y poder identificar cuál es el código de clasificación catastral del inmueble. Vamos a poderlo hacer también ingresando el código de clasificación catastral del predio que se pretende disponer, o vamos a poderlo hacer de forma gráfica. ¿Cómo de forma gráfica? Es decir, que dentro de la búsqueda nosotros con el cursor, con nuestro mouse y ampliando, vamos a poder escoger el departamento, el municipio, y vamos a poder empezar a escudriñar o a acercarnos al municipio y poder ver si logramos ubicar el inmueble, ¿verdad? En compañía del titular catastral, donde se encuentra ubicado, ¿verdad? Vamos a poder orientar por calles, por ríos, por cuerpos de agua, por infraestructura vial, etcétera, ¿verdad? Para poder ubicar el inmueble. En esta consulta únicamente vamos a poder ver el código de clasificación catastral, el área, el perímetro, es decir, cómo está compuesta esa área, y la fase del proceso catastral en la que se encuentra el predio, para que posteriormente podamos comprar un producto catastral para poder ver la información descriptiva o poder hacer una consulta en el módulo de consultas y verificar la información descriptiva del predio. En el portal de productos y servicios catastrales, acá está el link, van a poderse inscribir, ¿verdad? O registrar y comprar consultas a distancia. Este es un portal que va a brindar información orientada, pues, tanto en la parte descriptiva como en la parte física del predio. La información que podemos consultar en esta consulta es
consulta la información gráfica del predio, el WKT del predio consultado, descargar la información gráfica del predio, validación de la geometría para posibles solicitudes de aprobación de plano de predios en los casos ABC, y por supuesto la consulta descriptiva del predio, en la cual nosotros vamos a tener acceso a poder ver varias cosas: el código de clasificación catastral, la dirección del inmueble, el caso, si es un caso ABC, el uso, que por ejemplo aquí podemos ver que es para vivienda, la fase en la que se encuentra, que en este caso es registro público, el estatus del predio, es decir, flujo cerrado o ya inscrito en el registro de la propiedad, el tipo de predio, si es urbano o es rural, la clase de predio, si es privado, si es un predio del Estado, qué sé yo. Vamos a poder ver también el área del predio, vamos a poder ver su perímetro y vamos a poder ver los titulares catastrales y registrales. En este caso, podemos ver nosotros que tenemos 3 titulares catastrales y 3 titulares registrales. Vamos a poder ver la finca folilibro con la cual está asociado el predio, y como podemos ver, pues los mismos titulares catastrales y registrales coinciden en este predio, es decir, estamos ante un predio regular que se encuentra en copropiedad. Ahora, vamos a platicar del otro paso, que es la normativa legal aplicable en el instrumento público. Cuando sea un cambio de titular catastral en la ley del RIC, en el artículo 64, nos vamos a apegar a lo que establece el artículo 64, literal A: la transmisión de posesión o simple tenencia está sujeto a que el adquiriente informe al RIC respecto de lo siguiente. Vamos a encontrar 10 requisitos que debemos de observar en estos casos. El cambio de titular catastral es la operación de mantenimiento mediante la cual vamos a mantener el tracto del predio. Es decir, que un predio catastrado que ha sufrido un cambio en su titularidad, pues lo vamos a seguir manteniendo en el transcurso del tiempo, ¿verdad? Siempre y cuando nos sea informado tanto por el registro de la propiedad o por el usuario solicitante. Los requisitos que estaban en el documento anterior, pues básicamente aquí están resumidos, ¿verdad? El lugar y fecha, el código de clasificación catastral, el área del predio, la dirección o ubicación si la tuviere, los datos de los comparecientes, el certificado catastral del predio que se pretende comprar, los documentos de identificación del adquiriente y del otorgante, y el aviso de cambio de titular catastral. El flujo, pues, como lo vimos, previo a hacer el negocio jurídico, va a ser verificar la información que hayamos platicado hace un momento. Si el predio ya tiene declaratoria de predio catastrado, adquirir certificado catastral, comparecer ante notario a celebrar el negocio jurídico, presentarlo ante la ventanilla del RIC para hacer el cambio de titular catastral, el registro público, hacer la operación de mantenimiento, y como vamos a ver aquí, vamos a ver ya la base de datos del RIC, el libro electrónico, y vamos a ver que aquí está la primera inscripción del titular primitivo y la segunda inscripción que se origina de este cambio de titular catastral. Para los casos de desmembración, debemos de verificar que la desmembración cumpla con lo establecido en el artículo 1131 del Código Civil para la inmatriculación de la nueva finca, ver que el inmueble cumpla con los requisitos del artículo 64, literal C, ¿verdad? Con especial atención al numeral 7, ¿verdad? Que pues establece que en las escrituras públicas en las que se hagan constar desmembraciones o unificaciones, según sea el caso, se dará fe que la información proporcionada está basada en el plano aprobado por RIC en cuanto a los datos físicos del predio, incluyendo la identificación del código de clasificación catastral del predio, objeto de desmembración u unificación, y en los casos en que nos encontremos en desmembraciones de fincas urbanas, pues vamos a tener también que solicitar autorización municipal con base a la ley de parcelamientos urbanos. La desmembración es la operación gráfica
que en el sistema del registro catastro, previa autorización por parte del RIC, se crea un nuevo predio y o finca según sea el caso. Y tiene por objeto que la inmatriculación catastral o registral de las fincas y predios empaten con la realidad física y permita la construcción de un plano continuo que dé certeza de del área, ubicación de los polígonos de mérito, ¿verdad? Es decir, que no estemos ante una inscripción que está aislada sin saber cuál es su relación frente a sus colindantes, sino ir construyendo, pues justamente ya un plano continuo que nos permita ver la información tanto específica como general. El flujo para un proceso de desmembración sería el siguiente. En este caso vamos a ver, por ejemplo, que Miguel Cifuentes, propietario de su finca, la cual pues guarda geometría o correspondencia gráfica entre predio y finca, desea desmembrarla para sí mismo. Como ya tiene declaratoria de predio catastrado, va a adquirir un certificado catastral, lo cual lo puede hacer también de forma electrónica a través de la plataforma o del registro de información catastral en la página del RIC, ¿verdad? En el portal de consulta. Posteriormente, va a contratar a un profesional agrimensor para que haga el plano de desmembración, lo que se denomina como aprobación de plano. Estando hecho el plano, lo va a ingresar al RIC para que el RIC lo valide conforme a la norma técnica catastral y le dé una aprobación de plano, que básicamente es este certificado que ven aquí con un código QR que va a validar la información contenida en ese plano de aprobación. Posteriormente va a acudir con notario para que haga el título inscribible, lo va a ingresar al registro de la propiedad, el registro de la propiedad va a crear finca nueva y posteriormente lo va a transmitir al registro de información catastral para la operación de mantenimiento, trayendo consigo que el titular registral, que en este caso era Miguel Cifuentes, tanto catastral como registral, ahora va a tener finca matriz y finca nueva, cada una con su área y cada una con su predio y su código de clasificación catastral. Al final, en el registro de la propiedad va a existir una inscripción en la finca matriz de desmembración y una inscripción de inmatriculación en la finca nueva, y lo mismo sucede en el predio matriz y a nivel de predio nuevo, ¿verdad? Haciendo en la lógica del sistema catastro registro. De mi parte, pues, es todo. Muchas gracias y pues quedo yo aquí a sus órdenes para las consultas que ustedes consideren pertinentes. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciados, por compartirnos la regulación legal, el proceso catastral, así como la intervención del notario en dicho proceso. Pues ahora bien, pasaremos al segmento de preguntas y respuestas. Agradecemos a quienes las están realizando y procederemos a dar en forma como nos las han enviado y las que el tiempo nos permita. Ahorita, la primera pregunta la realiza Ana Urizar y dice así: ¿puede hacerse consultas en línea en cuanto al RIC, igual que el registro de la propiedad? Si fuere positivo, ¿cuál es el procedimiento? Sí, de hecho, se pueden hacer consultas electrónicas. El procedimiento es que el usuario debe de inscribirse en el portal que hace un momento verificamos, y en el portal pues va a adquirir también consultas o va a adquirir las consultas a distancia y pues se las va a ir consumiendo conforme vaya haciendo las consultas de los predios de mérito. La consulta de RIC pues es bastante particular porque pues en este momento acaba de ser aprobado una modificación al arancel, ¿verdad? Y pues van a surgir algún cambio frente al precio, pero esto se debe a que la mayoría de consultas no son realizadas normalmente por notarios, sino por los ingenieros, que son los que hacen la validación gráfica, la carga gráfica de los predios para las aprobaciones de plano. Entonces, a nosotros como notarios nos sirve muchísimo porque podemos conocer el estatus de la fase del predio, poder conocer la información catastral y registral del predio
pero también tiene mucho mayor utilidad para los ingenieros en poder descargar la información gráfica del predio ya en formatos editables para la confección de su plano de desmembración o de unificación, según sea el caso. Muchas gracias. Ana Patricia Aldana realiza la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si en una lotificación no hubo exposición pública? Bueno, si no hay exposición pública o no ha habido exposición pública, no se podría concluir con el análisis catastral y por ende, pues, estaríamos frente a predios que se encuentran todavía en la fase de levantamiento catastral. Gracias. La exposición pública no es opcional, es un procedimiento que sí o sí debe de llevarse a cabo para poder continuar con el proceso catastral. De acuerdo, vamos con la pregunta que realiza Eunice Loyo. ¿Y por qué no entra el Petén? Yo me imagino que esta pregunta va orientada al tema de la titulación especial y registro, ¿verdad? Y pues básicamente no entraría o no se podría llevar a cabo titulación especial y registro, porque recordemos que la titulación especial y registro, igual que la titulación supletoria, es una forma originaria de adquirir la propiedad. Y dentro de los presupuestos que establece esta normativa para la usucapión en Guatemala, es que debe ser de buena fe. Nosotros al leer el Código Civil vamos a darnos cuenta que esa fe, esa buena fe, significa que la creencia que la adquisición de ese territorio ha sido de la persona que está legitimada para podérnoslo vender. En el caso de la totalidad del departamento de Petén, todo el municipio viene o deviene de fincas inscritas en el registro de la propiedad. Es decir, en Petén no existe alguna superficie que no esté vinculada a una inscripción registral. Por ende, si se llevase a cabo una titulación especial y registro en Petén, en lugar de regularizar un territorio, lo comprometeríamos más en virtud que tendríamos una nueva inscripción registral sobre una inscripción registral ya preexistente, ¿verdad? Y entonces lo que busca la ley del RIC es regularizar y no crear más conflictos. Una de las grandes ventajas que nosotros tenemos de poder hacer un proceso de titulación especial y registro frente a una titulación supletoria es que en este proceso administrativo el RIC está verificando acuiciosamente que la finca que se va a titular o el predio que se va a titular sea un predio que no va a sobreponerse a una finca ya existente. Mientras que en los procesos judiciales de titulación especial y registro, titulación supletoria, pues es un trabajo bastante difícil el que tiene la judicatura en cuanto a la validación de si existe o no finca allí, y lo único que va a poder utilizar pues va a ser el dictamen de una oposición de la municipalidad, el dictamen de la Procuraduría General de la Nación y la de los colindantes. Sin embargo, pues si no se cuenta con una base gráfica, ¿cómo se puede tener certeza que en ese espacio no existe ya una finca, ¿verdad? Y que posteriormente va a ser un problema para, tanto para quien es dueño de esa finca como para quien esté titulando. Gracias. Bien. Leonidas Huarcas pregunta, ¿el RIC ya aplica en todos los departamentos? No, el proceso catastral, si bien es cierto, la ley pues nos mandata a catastrar todo el territorio nacional, también lo es
que pues desde los acuerdos de paz se estableció que debía de ser de forma progresiva con base a la capacidad que se tuviera institucional y de recursos, tanto financieros como humanos, y pues es por esta razón que es una atribución del Consejo Directivo ir aprobando las zonas declaradas en proceso catastral. Actualmente tenemos 68 municipios declarados en proceso catastral y pues como lo explicaba anteriormente, a pesar que solo son 68 municipios, cubre el 52% del territorio nacional. Muchas gracias, licenciado. Jennifer Menéndez realiza 2 preguntas. Vamos con la primera. Dice, ¿cómo sabremos que está en proceso catastral? ¿O algún link? Sí, pues también como lo expresé, a través de la página del Registro de Información Catastral, podemos verificar en el geoportal y en la página del RIC las zonas declaradas en proceso catastral. También lo podemos hacer a través del módulo de consultas a distancia, ¿verdad? Y también lo podemos hacer pues abocándonos a cualquier ventanilla o dirección municipal del Registro de Información Catastral. La siguiente pregunta de Jennifer es, ¿algún listado de un agroinversor autorizado? ¿Dónde se obtiene? En la página del RIC pueden encontrar ahí el link para poder accesar, ¿verdad?, al registro de agrimensores que existe en todo el territorio nacional. Muchas gracias, licenciado. Esta era la última pregunta que podíamos realizar. Así que, licenciado Miguel Ángel Cifuentes, en nombre del señor registrador de la propiedad y de la Escuela Registral, muchas gracias por su excelente disertación y por el apoyo brindado en el desarrollo de esta actividad, que como siempre el objetivo es contribuir en el estudio y fortalecimiento del derecho registral. Y a los participantes les recuerdo que ya se compartió el enlace para que registren su participación. Asimismo, les recuerdo que la presentación de esta conferencia se va a compartir en el QR, donde ustedes lo pueden descargar en la constancia que se les enviará posteriormente. Así que para el Registro General de la Propiedad por medio de la Escuela Registral, como siempre es un gusto poder realizar este tipo de actividades especialmente para ustedes. Agradecemos que nos hayan acompañado y les deseamos un excelente día. Muchas gracias. Feliz día.